Me enteré de lo que mi mamá le hacía a su esposo, decidí contarle todo y bueno, ahora él y yo estamos juntos, somos pareja. Les voy a contar lo que pasó y cómo es que se dio todo. Resulta que cuando yo tenía más o menos 12 años, mi papá falleció. Ese fue un golpe muy fuerte para mí. Mi papá y yo éramos muy unidos, así que me dio muy duro. Pero bueno, poco a poco logramos salir de esa situación, salimos adelante. Mi mamá siempre estuvo allí, siempre me ayudó. Más o menos a los 2 años de esto, mi mamá conoció a otro hombre y a los pocos meses se fue a ir a la casa con nosotras. Listo, resulta que este hombre era unos años menor que mi mamá, pero bueno, a mis 14 años, a mí la verdad es que eso no me importaba mucho. Yo solo quería que mamá estuviera bien y ya. Pasaron 3 años y bueno, las cosas marchaban bien. Resulta que hacía, digamos, 2 años atrás, mi mamá nos dijo a su esposo y a mí que había conseguido un mejor trabajo. Y sí, era verdad, porque ahora tenía más dinero, salíamos más, me compraba cosas, en fin. Según ella, el trabajo era hacer masajes adelgazantes, ¿sí? Esos masajes normales que hacen para adelgazar a las mujeres. El marido de mi mamá trabajaba casi todo el día, así que pues él solamente se alegraba por mi mamá, pero lógicamente él no se iba a poner a investigar o a averiguar si lo que mi mamá decía era verdad o no. El caso es que pasado el tiempo, yo me enteré de cuál era el supuesto trabajo de mi mamá y qué era lo que ella hacía realmente. Y sí, mi mamá hacía masajes, pero lo que el esposo de mi mamá y yo no sabíamos es que los masajes eran exclusivos para hombres y con finales felices. Ya saben a lo que me refiero, no voy a entrar en detalles. El hecho es que yo me enteré de esto y mi mamá me metió en la cabeza que esto era un trabajo, que no era nada malo, pero después me enteré que eso no era solamente un trabajo, así como ella me lo había hecho creer a mí. Resulta que mi mamá tenía un segundo teléfono, aparte del teléfono que su esposo y yo conocíamos. Ese teléfono era exclusivo para atender las llamadas y los mensajes de sus clientes. Era un teléfono oculto. Y como el esposo de mi mamá trabajaba casi todo el día, ella tenía citas con estos hombres. Es que yo ahora pienso que mi mamá era hasta descarada porque me hacía mentir para encubrirla a ella. Incluso ella me pidió que le guardara ese teléfono en mi cuarto para que su esposo no lo fuera a ver. Obviamente el teléfono estaba con contraseña, pero yo me daba cuenta que a cada rato llegaban y llegaban mensajes. Y tal vez al inicio, pues sí, me dejé llevar por las mentiras de mi mamá, pero yo fui creciendo y fui entendiendo las cosas. Y lo que yo entendía era eso, que mi mamá le era infiel a su esposo, no solo con un hombre, sino con muchos, varios hombres. Y yo sinceramente estaba cansada de mentirle al esposo de mi mamá para tapar sus mentiras y sus infidelidades. La verdad es que yo no quería vivir así. Resulta que hubo un tiempo en que mi mamá, por sus mismas andanzas, no permanecía en la casa. Entonces ella me llamaba y me decía, hija, atiende a fulano, dale esto, dale la comida, que yo ya voy. Y a mí me tocaba atenderlo, me tocaba hacerle las cosas a su marido. Pero con mamá ya casi no estaba en la casa, yo empecé a hablar más con él, con su marido, de manera como más personal. Entonces es allí donde yo me doy cuenta de que él era una gran persona y que realmente no se merecía lo que mi mamá le estaba haciendo. En muchas de nuestras conversaciones yo quise decirle toda la verdad, quise decirle lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo pensaba en mi mamá, pensaba en todo el problema que se iba a armar y bueno, me detenía. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando un día mi mamá me dice que se va a una ciudad que es muy turística acá en mi país. Ella me dice, sí, me voy a pasear con un cliente que tiene mucha plata. Él llegó, me invitó, entonces quiero ir, no quiero desaprovechar esa oportunidad. Es que la verdad todavía no entiendo por qué mi mamá era tan descarada y no le daba vergüenza contarme sus cosas, sus cochinadas. A su esposo le iba a decir que se iba a un curso de masajes y ya. Y así lo hizo y de verdad es que este hombre era tan tranquilo que todo lo que ella le decía, él se lo creía. Y a mí sinceramente que me daba muchísima pena con él. Yo, su hija, le aconsejé, mamá, no se vaya, mire que eso no está bien, no le haga eso a él, pero pues ella nuevamente me dijo, no, eso no es nada malo, solamente es trabajo. Y al final me dijo, ¿qué quieres que te traiga? Así. De verdad que me dio tanta impotencia que le dije que yo no quería nada. Y al final ella muy sonriente
se fue. Pero yo no podía más y decidí contarle toda la verdad a él. Le dije todo lo que mi mamá le estaba haciendo al día siguiente de ella haberse ido. La verdad es que sí me sentí muy mal porque de alguna manera sentí que estaba traicionando a mi mamá, pero tampoco era justo con él. Como era de esperarse, él se puso demasiado mal. Bueno, al principio no lo podía creer, que él nunca había visto pues nada sospechoso, que pues simplemente que mamá era una persona trabajadora, pero nada más. Esos días yo me convertí como en el paño de lágrimas de él porque descubrí además que era muy sensible. Total es que en los 4 días que mamá no estuvo, me dediqué a consolarlo, a atenderlo. Él dijo que se iba a ir después de que enfrentara a mi mamá, pero bueno, mientras tanto yo pues lo ayudaba a salir de esa situación en la que él estaba. Cuando mi mamá llegó, él la enfrentó, después se fue de la casa, pero claro, mi mamá después se fue contra mí, dijo que yo era una traicionera y que como yo ya era mayor, entonces que ya me podía ir de la casa y que ya me podía mantener solita. Y mi mamá me echó de la casa. Yo le pedí perdón por eso, pero yo le dije que lo había hecho porque pues no me parecía justo. Yo agarré mis cosas y me fui a casa de una amiga. Bueno, estando allí en la casa de esta amiga, yo llamé al ex de mi mamá y le conté todo lo que había pasado. Él se sintió muy mal porque pues pensó que todo lo que había pasado era por la culpa de él. Pero créanme que en medio de todo yo sentía como si una carga se me hubiera quitado de los hombros. O sea, eso fue un alivio para mí haberle dicho la verdad. Bueno, el caso es que desde ese día nosotros nos escribíamos, nos llamábamos y bueno, pues poco a poco las cosas se fueron dando, nos sentimos atraídos hasta que un año después de estar pues conociéndonos, ¿sí? Bien, iniciamos una relación. Mi mamá se enteró y si antes me trataba de traicionera, ahora era mucho peor, pero la verdad es que yo me siento muy tranquila. Yo tengo la conciencia limpia. Hace un par de meses tuvimos a nuestra bebé y él ha sido un hombre maravilloso. Mi mamá no quiere saber nada ni de mí ni de la bebé, a pesar de que muchas veces he tratado de hablarle y pues de volver a hablar con ella otra vez, ¿sí? Pero ella no me deja acercarme. Por ahora estamos bien y no dejamos que nada dañe nuestra felicidad. ¿Ustedes creen que yo obré mal en todo esto?